Bien, chicos, desde el punto de vista cultural o sociocultural, vamos a intentar destacar o hacer un breve resumen para que puedan tenerlo en el video de cómo era un poco característico, o cómo era alguna de las características más importantes de la sociedad latinoamericana del siglo XIX, ¿no? Por una parte, tenemos que recordar lo que vimos al principio en la introducción, que es fundamentalmente también en la política, que era una sociedad excesivamente jerárquica, excesivamente basada en el sistema de castas, ¿no? Es decir, era una sociedad en la cual tu posición social venía predeterminada o venía organizada según tu apellido, ¿no? Es decir, según tu, mm, tu lugar de nacimiento. Si pertenecías a las castas dominantes, ya fuesen los grupos criollos, herederos de los españoles, pues entonces tu posición social generalmente estaba en los escalafones altos desde el punto de vista, ¿no? Social. Es decir, los hijos de los criollos y aquellos que tenían apellido originario o generalmente originario español, tenían generalmente unas condiciones de vida, unas condiciones materiales, una gran capacidad de organización política, tenían acceso también a ciertos derechos ciudadanos que para el resto de la población estaban vedados o vetados, ¿no? Es decir, para los cuales no existían, ya fuesen grupos indígenas, grupos afrodescendientes, muchos mestizos también y evidentemente todo el sector femenino, ¿no? Las mujeres estaban excluidas totalmente de los derechos políticos, no podían votar ni ser votadas, de hecho solo podían votar hombres mayores de edad, generalmente más de 21, 22, 23 años, con fortuna, con estudios, es decir, fundamentalmente los sectores blancos o identificados como blancos en la sociedad, ¿no? Eso llevaba a la mujer a una situación desfavorable desde el punto de vista político, porque a la mujer, al igual que en la colonia, en el periodo republicano, a lo largo del siglo XIX, el único espacio que se le permite o que se le intenta de dejar, mejor dicho, es el espacio del hogar, ¿no? Fundamentalmente la situación de la mujer va a quedar anclada en la casa y teóricamente su labor es el cuidado de los hijos y la transmisión de la transmisión de los hijos a los hijos de esa cultura dominante y de esa cultura patriarcal o de esa cultura cuando menos de dominio masculino, ¿no? Generalmente no tenía la mujer acceso a la educación, al igual que los grupos indígenas o los grupos afrodescendientes. En el caso de los grupos afrodescendientes, muchos de ellos, poco a poco, por su lucha, su competitividad, también porque se marchaban y renunciaban a las condiciones de esclavitud en las que estaban, van a ir poco a poco consiguiendo, también con el apoyo de algunos partidos políticos, sobre todo liberales, que vayan siendo metidas en la agenda la liberación de los esclavos, es decir, la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud va a ser muy lenta, muy paulatina y va a variar en función de los países en los que nos encontramos. El último país donde se consigue abolir la esclavitud es aproximadamente hacia finales de la década de los 80 del siglo XIX, es decir, entre 1880 y 1890. Brasil es el último país en América Latina que abole la esclavitud. No hay países donde se va a abolir la esclavitud antes, hacia 1840, 1850, 1860. Pero el hecho de que se aboliese la esclavitud no significaba que los grupos afrodescendientes dejaran de estar excluidos del sistema político y del sistema económico. Si bien ya no son explotados, los salarios que van a recibir o que van a percibir por su trabajo suele ser paupérrimo, no les permite tener unas gratas condiciones de vida, una capacidad adquisitiva para tener un buen nivel de vida, y en el caso de los indígenas igual, ¿no? Se va a acabar con algunos elementos de explotación procedentes de la colonia, pero se van a ir insertando nuevas formas de explotación, que en este caso va a ser ya no en muchos casos como trabajo obligatorio como la mitad o trabajo obligatorio como los obrajes, pero en muchos casos los trabajos que van a tener que realizar tanto en la industria como en la agricultura o en la minería son trabajos asalariados en los cuales
los salarios son muy bajos y tampoco les permite tener unas buenas condiciones de vida, ¿no? Entonces nos encontramos que en el siglo XIX la sociedad está es muy vertical, muy jerarquizada, que hay un grupo dominante siendo el grupo minoritario desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, el grupo dominante, los criollos o algunos mestizos que tienen acceso a esos grupos, consiguen hacerse con el aparato político del Estado y son los que van a dirigir la política, la economía y la sociedad latinoamericana durante el siglo XIX, pero que en realidad excluyen del sistema democrático republicano al resto de grupos sociales, mujeres, grupos indígenas o grupos afrodescendientes, ahora ya en muchos casos porque no tienen acceso a la educación, ¿no? Y para que muchos de ellos puedan acceder a la educación primaria o secundaria, quedan de alguna forma, estos centros educativos quedan de alguna forma solo en las ciudades y en muchos casos no se les permite el acceso. Al no darle acceso a la educación a muchos de estos grupos no pueden votar porque muchas constituciones, aunque van dando el derecho al voto a los indígenas o el derecho al voto a los afrodescendientes después del siglo XIX, en muchos casos no van a poder votar porque si bien dan el derecho al voto a los indígenas y afrodescendientes, por otra parte le quitan el derecho al voto a los analfabetos. Y la mayoría de estos grupos van a seguir siendo grupos analfabetos desde el punto de vista de que no saben leer y escribir. Eso no quiere decir que no tengan cultura y que no tengan una cultura muy importante y muy destacada y fundamental para el desarrollo humano y para la alimentación, porque son personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, y que eso evidentemente les da una posición social muy importante desde el punto de vista de la productividad, pero son grupos sociales que quedan privados de los derechos políticos mediante esa vía del no acceso a la educación y impedir que los analfabetos puedan votar, ¿no? Entonces, esa sociedad queda muy jerarquizada, esa sociedad queda muy estructurada, sigue siendo una sociedad de castas más que una sociedad de clases, porque tu lugar y tu posición social viene predeterminada o viene de alguna forma organizada por tus apellidos y tu linaje de origen.